Mi esposo llora diciendo que soy injusta por no pagar sus deudas, pero sus mensajes mostraron que no tenía ninguna intención de cambiar. Mi esposo siempre ha sido un desastre con el dinero, pero yo misma me convencí durante años de que era una etapa, de que estaba estresado, de que la vida a veces se complica y uno tiene rachas malas. Me repetía que todas las parejas tenían problemas y que lo normal era apoyarse mutuamente, así que cada vez que él se metía en un hoyo, yo era la idiota que iba con la pala a desenterrarlo. Él lloraba, me decía que se sentía menos hombre por no poder con sus deudas, que no quería ser una carga, que le daba vergüenza que yo tuviera que ayudarlo. Un discurso bien ensayado, dicho con la voz quebrada, ese temblor en los labios que luego entendí perfectamente que era actuación. Y yo siempre terminaba pagando, reorganizando mis cuentas, moviendo cosas para que todo encajara, diciéndome que si yo tenía más control, entonces estaba bien. Eso fue durante más de 5 años, una historia que parecía eterna. Él gastaba, lloraba, prometía, yo pagaba, él volvía a gastar. Todo explotó una noche en la que él dejó su reloj inteligente cargando en la barra de la cocina. Ni siquiera estaba buscando nada. Le llegó una notificación y vi mi nombre incompleto en la vista previa. Mi cerebro reaccionó antes que mi sentido común. Toqué la pantalla, se abrió el mensaje y me quedé mirando algo que tardé varios segundos en procesar. La mujer con la que él estaba hablando le había escrito que, según ella, yo ya había aceptado pagar sus deudas otra vez y que no podía creer que yo fuera tan idiota. Luego él le respondió que solo tenía que ponerse a llorar tantito para que yo sintiera lástima, que era cuestión de actuar desesperado. Hasta ahí ya sentía la sangre hirviendo, pero seguí leyendo porque necesitaba entender qué carajo estaba pasando. Ella le dijo que era cuestión de tiempo para que él dejara de depender de mí si se movía con inteligencia, que un hombre con talento no podía estar atado a una mujer que no entendía sus sueños. Él contestó que no tenía intención alguna de cambiar su forma de gastar, que para eso estaba yo, que mientras yo siguiera creyendo que era mi responsabilidad salvar el matrimonio, él iba a estar bien. Me quedé petrificada en ese silencio que se siente como un zumbido en los oídos. Revisé toda la conversación. Él llevaba meses hablándole mal de mí, burlándose de que yo pagara prácticamente todo, presumiendo que yo nunca revisaba los movimientos de la cuenta conjunta y diciendo que él se merecía una mujer que lo tratara como rey, pero que por el momento le convenía quedarse conmigo porque era una mina de oro emocional y financiera. Me daba asco leer cómo ambos se referían a mí como si yo fuera una herramienta. Ella incluso le dijo en un mensaje que ojalá yo siguiera dormida mucho tiempo más porque así él podía avanzar sin preocuparse de lo económico. No sé cómo describir esa mezcla de rabia, incredulidad y tristeza que me atravesó mientras lo leía todo. Sentí que me arrancaban de golpe la dignidad. Cuando él volvió a casa esa noche, intenté no gritar. Me escuché a mí misma decir que hablara claro, que me dijera cuánto tiempo llevaba engañándome y usándome. Él empezó con su clásico llanto, pero esta vez sonó torpe, fuera de lugar, como si ni él mismo se creyera el guión de víctima. Me dijo que estaba confundido, que se sentía presionado por la vida, que yo malinterpretaba las cosas. Yo le contesté que estaba viendo capturas donde se reía de mí, que no había nada que malinterpretar. Él insistió en que yo era injusta, que estaba exagerando, que él jamás dijo esas cosas en serio y que solo hablaba así para impresionar a la otra mujer. Yo no sé qué clase de idiota cree que soy, pero siguió insistiendo en que necesitaba mi apoyo, que si lo dejaba ahora iba a destruirlo emocionalmente y que yo tenía el deber moral de ayudarlo porque eso hace una esposa. Era impresionante cómo él hablaba de compromiso solo cuando le convenía. Yo no quería seguir escuchando. Me fui al cuarto de huéspedes y, mientras él lloraba en la sala, yo estaba revisando nuestras cuentas. Fue ahí donde encontré un cargo enorme hecho desde la cuenta conjunta que él había hecho apenas unas horas antes de yo encontrar los mensajes. Quise parar la rabia porque sentía que me iba a desmayar. Mientras él me pedía perdón, mientras juraba que quería cambiar, ya me estaba metiendo otro puto golpe bajo. No era solo infiel. Era un parásito consciente de lo que hacía. Esa noche decidí que ya no iba a salvar absolutamente nada. Congelé la cuenta conjunta, cancelé mi depósito directo, cambié contraseñas y llamé a un abogado en cuanto amaneció. No lloré. No grité. Solo me quedé vacía, pero con una claridad nueva que nunca había tenido. No dije nada más, no lo amenacé, no le di discursos. Él siguió en su papel de víctima todo el día siguiente, diciéndome que yo era fría, que cómo era posible que no entendiera que él estaba luchando. Pero la verdad es que ya no me importaba.
Ese mismo día recibí un mensaje de la mujer con la que él estaba. Decía que yo debía ser más madura, que dejara de hacer drama porque él no era feliz conmigo y que ella sí sabía apoyarlo. Y ahí entendí que ambos estaban cortados con la misma tijera. No respondí nada. No valía la pena. La realidad es que todo lo que él pensaba de mí, todo lo que decía a sus espaldas, estaba basado en una sola idea, que yo era la tonta que siempre iba a pagar. Y saberlo me dio una calma extraña, como si de repente me hubiera despertado de una pesadilla larguísima. Lo único que pensé fue que esto no iba a repetirse nunca más. Él no iba a volver a tocar un centavo mío. Y yo ya no iba a cargar con un hombre que se sustentaba en el llanto y la manipulación para vivir cómodamente. Mi vida se había convertido en un sacrificio silencioso por alguien que nunca tuvo intención de dejar de hundirme para mantenerse a flote. Y esa versión mía murió en cuanto leí esos mensajes. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 4 días desde que encontré los mensajes y congelé la cuenta conjunta cuando entendí que no bastaba con alejarme emocionalmente. Tenía que ordenar todo legalmente antes de que él intentara hundirme todavía más. Durante esos días él se movía por la casa como si fuera un alma en pena, pero no por arrepentimiento real, sino porque estaba intentando calcular qué tanto acceso económico le había quedado. Se le notaba en la forma en la que rondaba la cocina revisando papeles, o cuando abría la aplicación del banco frente a mí como si esperara que por arte de magia los fondos regresaran. Ni siquiera se molestaba en disimularlo. Era la desesperación de alguien que, por primera vez en años, estaba enfrentándose a la realidad sin un colchón que yo hubiera tejido a base de esfuerzo. Y mientras él se aferraba a sus excusas patéticas, yo estaba ocupada reuniendo documentos, capturas, estados de cuenta y cualquier cosa que pudiera necesitar. El salto entre la rabia inicial y la claridad con la que empecé a actuar fue casi desconcertante. Yo, que siempre me emocionaba al planear cosas juntos, ahora estaba buscando protegerme de él como si fuera un desconocido. Llamé a una abogada recomendada por una compañera del trabajo, una mujer directa que no perdía tiempo endulzando nada. Cuando le expliqué lo que había pasado, no me interrumpió ni una sola vez, solo iba tomando notas y haciendo preguntas específicas. Me pidió que le mostrara las capturas de los mensajes y recuerdo que mientras ella los leía, soltó un suspiro que no fue de sorpresa, sino de resignación, como quien ha visto demasiadas historias parecidas. Me dijo que en casos como este era importante moverme rápido porque muchos hombres como él, al verse acorralados, empezaban a tomar decisiones impulsivas, retiraban dinero sin permiso, generaban nuevas deudas o incluso se hacían los víctimas frente a la familia para presionar. Yo ya había visto suficiente como para saber que era exactamente lo que él haría. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla rara entre alivio y tristeza. No tristeza por él, sino por mí, por la versión pasada de mí misma que había creído en sus llantos y sus promesas sin peso. Era como si estuviera cerrando la puerta de una casa en la que viví demasiado tiempo rodeada de humo sin darme cuenta de que me estaba asfixiando. De vuelta en casa empecé a organizar todo lo que necesitaría si la situación se ponía fea. Saqué mis objetos personales más importantes, mis documentos, guardé mis archivos de trabajo en un disco separado y preparé una maleta pequeña por si tenía que salir de ahí de un momento a otro. Mientras tanto, él parecía estar entrando en una espiral. Al principio intentó comportarse como si todo fuera normal. Me hacía preguntas tontas sobre la cena, sobre si trabajaría desde casa o desde la oficina, incluso pretendía ofrecerme café por las mañanas, como si esos gestos insignificantes pudieran borrar todo lo que encontré. Yo respondía de manera corta, sin entrar en conversaciones largas, y eso lo irritaba. En una de esas noches me encontró en la sala revisando documentos y se acercó a pedirme que lo escuchara. Dijo que había estado pensando mucho, que quería demostrarme que había cambiado, que necesitaba una oportunidad. Pero mientras hablaba, yo solo podía recordar el mensaje en el que él le decía a la otra mujer que yo era una idiota manejable y que solo tenía que llorar para que yo soltara dinero. Sentí que me hervía la sangre, pero no lo interrumpí, porque ni siquiera valía la pena. Lo dejé desfogar su discurso repetido y, cuando terminó, me levanté de la silla sin decirle nada. Eso lo descolocó por completo. Me pidió que no fuera cruel, que al menos le dijera qué pensaba. Le respondí que no tenía que pensar nada más, que había visto suficiente. Se quedó mirándome como si fuera incapaz de procesar que la estrategia de siempre ya no funcionaba. El punto de quiebre llegó 2 días después, cuando él intentó hacer un cargo grande desde la cuenta conjunta.
Yo lo sabía porque tenía configuradas las alertas del banco, así que me llegó la notificación mientras estaba en el trabajo. Vi el intento de retiro y casi pude visualizarlo parado frente al cajero, golpeando la pantalla con frustración. Le escribí un mensaje corto diciendo que dejara de intentar usar mi dinero. Me contestó que estaba desesperado, que no podía creer que yo estuviera tomándome tan a pecho una conversación fuera de contexto, y cerró con una frase que me dejó helada. Dijo que yo estaba destruyendo nuestra vida por orgullo. Nunca mencionó traición, nunca mencionó daño. Solo habló de su incomodidad. Ese mismo día tomé la decisión de no quedarme más tiempo bajo el mismo techo. No porque tuviera miedo físico, sino porque la simple presencia de él se volvió insoportable. Como si cada vez que lo veía algo dentro de mí recordara que había estado cargando a un hombre que nunca tuvo intención de caminar por sí mismo. Llamé a mi prima y le conté todo, sin suavizar nada. Ella me ofreció su sofá sin pensarlo. Empaqué lo básico, llevé mis documentos a la maleta que ya tenía lista y salí de la casa sin necesidad de hacer una escena. Cuando él llegó y vio que yo ya no estaba, me llamó tantas veces que el teléfono vibraba sin parar. En los mensajes se notaban los cambios de humor. Primero me decía que estaba asustado, que no entendía por qué había reaccionado así. Luego, cuando no respondí, empezó a acusarme de ser egoísta, de no valorar el matrimonio. Cuando siguió sin obtener respuesta, intentó volverse meloso, me dijo que éramos un equipo, que no podía rendirme. Todo eso en menos de 2 horas. Yo no respondí nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que no tenía que explicarle mis decisiones a un hombre que había planeado a mis espaldas cómo seguir utilizándome. Ya instalada en el departamento de mi prima, comencé a moverme más rápido. Organicé mis correos, cambié todas mis contraseñas, cancelé cualquier acceso que él tuviera a mis cuentas, retiré mis tarjetas físicas de la casa y mandé la documentación final a mi abogada. Me sentía rara, porque no estaba feliz, pero tampoco devastada. Era una sensación nueva, silenciosa, como cuando uno sale de un lugar lleno de ruido y de pronto se da cuenta de que puede respirar sin dificultad. La parte más surrealista ocurrió al día siguiente, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era la mujer con la que él estaba hablando. Me dijo que yo estaba exagerando, que no era la primera pareja que pasaba por algo así, que si yo fuera más madura entendería que él necesitaba apoyo emocional y no abandono. Según ella, él estaba muy deprimido y yo debía hacerme cargo como compañera. Era tan absurdo que me quedé mirándolo varios segundos antes de decidir qué hacer. No respondí de inmediato, no porque me afectara, sino porque me impresionó la audacia. Esa mujer sabía perfectamente que él se burlaba de mí, sabía que me estaba usando para pagar sus deudas, y aún así tenía el descaro de intentar darme lecciones de moral. Mientras yo cerraba cada una de las puertas que él había usado para aprovecharse, él seguía enviándome mensajes desesperados. Era evidente que su principal preocupación no era mi ausencia emocional, sino el hecho de que, sin mí, su vida financiera se derrumbaba. Ese descubrimiento me dio un alivio frío, casi clínico, porque confirmó que no había nada que rescatar. Y así, entre documentos, silencios incómodos y decisiones tardías, inició la primera parte de mi salida real. Lo que vino después todavía fue más revelador, porque cada paso que yo tomaba para protegerme parecía empujarlo aún más a mostrar su verdadero rostro, uno que yo debía haber visto desde hacía mucho tiempo. Pero era apenas el principio de la caída. En ese momento yo aún no imaginaba la dimensión de lo que vendría. Actualización 2. Había pasado cerca de una semana desde que me fui de la casa y para entonces yo ya tenía una rutina nueva que, aunque improvisada, empezaba a darme una sensación de orden que no había sentido en mucho tiempo. Seguía durmiendo en el sofá de mi prima, trabajaba desde su mesa del comedor y usaba mis noches para revisar contratos, correos y documentos legales. Mientras tanto, él continuaba enviando mensajes casi a diario, siempre con la misma mezcla de súplicas, manipulación y reproches. En uno me decía que estaba destruido por mi abandono, en otro que yo era una desagradecida que no valoraba los sacrificios que él había hecho por nuestra relación, y luego cambiaba otra vez para decir que estaba arrepentido. Que si yo le daba una sola oportunidad podría demostrarme que era un hombre nuevo. Era un ciclo patético que repetía sin darse cuenta de que estaba confirmando cada una de las cosas que había leído en sus mensajes con esa mujer. La desesperación no venía del amor, sino de la pérdida del control económico.
Dentro de esa semana hubo un evento que terminó de mostrarme que todo lo que alguna vez creí del matrimonio no era más que una ilusión sostenida por mi propio esfuerzo. Me llamó la hermana de él, alguien con quien yo siempre me había llevado bien y que jamás me había tratado con condescendencia. Tenía la voz temblorosa cuando me pidió que nos viéramos. Dudé al principio, pero acepté porque necesitaba entender si él había estado mintiendo también a su familia o si todos eran tan ciegos como yo había sido. Cuando nos encontramos, ella casi no necesitó que yo explicara nada. Dijo que él le había contado una versión completamente manipulada de la historia, asegurando que yo lo había abandonado de un día para otro, que yo tenía problemas emocionales y que por eso reaccioné así, y que él se encontraba solo, confundido y sin recursos. Ella me preguntó si era verdad que lo había dejado sin nada. Le expliqué que yo solo había sacado mi propio dinero, que él seguía teniendo acceso a sus cuentas personales y que el problema no era falta de recursos, sino la irresponsabilidad constante que él había maquillado durante años. No tuve necesidad de entrar en los detalles de la infidelidad. No quería lastimarla a ella, pero cuando mencioné que existía evidencia escrita de que él tenía una relación con otra mujer mientras se burlaba de mí, su rostro cambió por completo. Era una mezcla de pena, rabia y vergüenza ajena. Dijo que siempre había pensado que su hermano era irresponsable, pero nunca imaginó que llegaría al punto de humillarme de esa manera. Me pidió disculpas aunque no tenía por qué hacerlo. Fue una de las pocas conversaciones que realmente me confirmó que ya no había nada que rescatar de lo que llamábamos familia. A los pocos días ocurrió algo que, aunque no debería haberme sorprendido, me cayó como balde de agua fría. Resulta que él le debía dinero a un amigo, un hombre que había sido su compañero de trabajo en otro empleo y con quien yo apenas había hablado un par de veces. El amigo me buscó por redes para preguntarme si yo sabía cuándo él le pagaría. Me tomó unos segundos responder porque no entendía por qué me estaba contactando a mí. Me dijo que mi esposo le había asegurado hacía poco que yo me encargaría de todo porque ella siempre salva la situación. Ese comentario me revolvió el estómago. Era exactamente la frase que había leído en los mensajes con la otra mujer. Para él yo no era su esposa, era una garantía económica. Le respondí al amigo que no pensaba pagar ni un centavo de deudas que yo no había generado y que él debía dirigirse a mi esposo directamente. El hombre se disculpó de inmediato, dijo que no quería meterme en problemas, pero que estaba harto de excusas y que él solo había repetido lo que mi esposo le aseguraba cada vez que lo presionaba. Agradecí la claridad y pensé que ahí quedaría todo. No fue así. El amigo, molesto por la manipulación, terminó confrontándolo por mensaje. Lo que yo nunca imaginé fue que él reaccionaría atacándolo, diciéndole que yo era la culpable de todo, que yo había congelado las cuentas y que sin mi apoyo él no tenía ninguna posibilidad de ponerse al día con sus deudas. El amigo, asqueado por la manera en que él hablaba de mí, se comunicó con su familia. No sé con exactitud cómo se dio la conversación entre ellos, pero lo que sí sé es que, pocas horas después, la madre de él me llamó llorando. Y no fueron lágrimas de reproche, fueron lágrimas de vergüenza. Me dijo que no podía creer que su hijo hablara así de mí, que yo había sido la única persona constante y estable en su vida y que, si yo había decidido marcharme, seguramente había razones de sobra. Me pidió perdón varias veces. Me dijo que yo no merecía cargar con un hombre que nunca supo hacerse cargo de sí mismo. Juró que hablaría con él porque ya no pensaba defenderlo. Esa llamada fue extraña para mí, no porque ella fuera fría, sino porque durante años creí que su familia no veía mis esfuerzos. Resultó que ellos también lo habían notado, solo que jamás imaginaron que su comportamiento fuera tan grave. El colmo de la ridiculez llegó cuando recibí otro mensaje desde un número desconocido y supe de inmediato que era la otra mujer. Me dijo que yo debía dejar de hacerme la víctima, que él estaba pasando por un momento difícil y que yo, como esposa, tenía la obligación moral de ayudarlo a salir adelante. Afirmó que mi abandono era el verdadero problema, no la infidelidad, y que yo debía entender que a veces los hombres dicen cosas que no sienten. El descaro era casi hilarante. Había leído claramente cómo ella se burlaba de mí, cómo se refería a mí como la mujer que le resolvía la vida a un hombre que ni siquiera se esforzaba, y aún así tenía la valentía de sermonearme sobre el compromiso. Borré el mensaje sin responder, porque si algo había aprendido en esos días es que no debía desperdiciar energía en justificar mis decisiones frente a personas que no tenían intención alguna de entenderlas. Lo que sí hice fue enviarle todas las pruebas a mi abogada. Ella me explicó que era importante tener todo respaldado,
porque personas como él solían presentarse como víctimas cuando el proceso de divorcio avanzaba. Me recomendó no regresar a la casa, no hablar con él más allá de lo estrictamente necesario y no ceder ante sus intentos de manipulación emocional. Siguiendo su consejo, bloqueé su número en mi teléfono personal y dejé únicamente el correo electrónico como vía de comunicación para asuntos legales. No pasó mucho tiempo antes de que él intentara contactarme a través de números nuevos. Era evidente que estaba entrando en pánico al ver que sus tácticas tradicionales no daban resultado. Mientras yo avanzaba, él se hundía más en su propia mentira. Empezó a publicar mensajes en redes sociales insinuando que yo lo había traicionado, que él había entregado todo por el matrimonio y que yo lo había abandonado sin explicación. No mencionaba sus deudas, ni su infidelidad, ni su dependencia económica. Solo pintaba un cuadro melodramático donde él era un mártir incomprendido. Lo curioso fue que casi nadie le creyó. Algunos amigos cercanos, que ya conocían sus tendencias, comenzaron a escribirme para saber si estaba bien. No entré en detalles con ellos, pero quedó claro que su intento de manipular la narrativa se le estaba desmoronando. La verdadera señal de que mi vida estaba por tomar un rumbo completamente distinto llegó cuando, en medio de ese caos, mi abogada me envió un borrador del proceso de divorcio. Tenía que revisarlo y aprobarlo para iniciar formalmente. Sentí un vacío extraño en el pecho cuando vi mi nombre en ese documento, pero no era tristeza, sino una especie de alivio profundo. Era la muestra tangible de que por fin estaba recuperando control sobre mi vida. Pensé en todo lo que había tolerado, sus deudas interminables, sus excusas, sus llantos fingidos, sus desplantes y su infidelidad. Pensé en cuántas veces me había convencido a mí misma de que era normal cargar con todo. Y por primera vez entendí que, al quedarme tan tiempo, yo misma había permitido que me redujera a un rol que nunca debía aceptar. Ese entendimiento no fue suave ni romántico. Fue duro y seco, como cuando un médico te quita un vendaje y por fin ves la herida sin adornos. Ese salto de tiempo, esa semana de distancia, me mostró que ver la realidad sin filtros no solo era doloroso, sino también liberador. Y mientras revisaba cada línea del documento, supe que lo que vendría después no sería fácil, pero sí sería mío. Por fin, por primera vez en años, las decisiones que tomaba no estaban diseñadas para sostener a alguien más, sino para reconstruirme sin cargas ajenas. Y aunque aún quedaba mucho por resolver, ya no estaba atrapada en la misma oscuridad. Estaba saliendo, aunque fuera paso a paso, y eso era suficiente para seguir adelante. Actualización final. Había transcurrido un poco más de un mes desde que inicié formalmente el proceso de divorcio cuando todo comenzó a acomodarse de una forma que yo jamás habría imaginado durante los años en los que sostenía ese matrimonio. Sin descanso. A esas alturas yo ya tenía mi propio espacio, un pequeño apartamento que conseguí gracias a una amiga que se mudaba por trabajo y dejó el contrato disponible. No era un lugar enorme, pero para mí representaba algo más que metros cuadrados. Era una puerta cerrada a todo lo que había normalizado sin darme cuenta. Vivir sola después de tantos años de cargar emocional y económicamente con otro adulto se sentía casi extraño. No tenía que pensar si él había pagado algo, si yo tenía que cubrir algún atraso suyo, si él iba a aparecer con una nueva deuda. Era solo silencio, mi música, mis cosas, mis horarios. Ese cambio tan simple era precisamente lo que más me hacía entender lo lejos que me había llevado la tolerancia disfrazada de amor. El proceso legal avanzaba con mayor rapidez de la que pensé posible, quizás porque no había bienes compartidos que discutieran y porque él tampoco contaba con la estabilidad económica para complicar el trámite. Eso no significa que lo aceptara con madurez. Al contrario, mientras más avanzaba el proceso, más evidente se volvía su incapacidad para asumir responsabilidad alguna. Mi abogada me enviaba correos cada tanto diciéndome que él había contestado con frases vagas, excusas y culpas dirigidas hacia mí, asegurando que yo actuaba movida por resentimiento, que lo había dejado sin respaldo emocional y económico, y que el divorcio era una decisión precipitada causada por influencias externas. Era absurdo leerlo porque demostraba que seguía viviendo en una realidad paralela creada por él mismo, una donde yo era la mala y él era un pobre hombre incomprendido. Mi abogada me pidió que no respondiera nada, que no valía la pena involucrarme emocionalmente y que, mientras cumpliera con los requisitos legales, no importaba lo que él dijera. Durante ese tiempo mantuve contacto mínimo con su familia. Su madre me llamó un par de veces más, siempre con un tono que mezclaba disculpa y vergüenza. Me dijo que él se había encerrado en su propio caos,
que pasaba los días quejándose de lo desagradecida que yo había sido. Según ella, él repetía que yo había destruido su vida porque no era capaz de perdonar errores humanos. Lo más irónico era que nunca mencionaba su infidelidad abiertamente, como si no existiera. Prefería hablar de un conflicto abstracto donde él era una víctima de malos entendidos. Y, aún así, en cada llamada su madre me decía que esperaba que yo encontrara paz, porque entendía que había soportado demasiado. Con el tiempo esas conversaciones disminuyeron hasta casi desaparecer, lo cual me dio un descanso necesario. No quería convertirme en una figura de consuelo para ellos ni tampoco cargar con la responsabilidad de reparar lo que él dañó. En ese mismo periodo, él tuvo el valor de intentar contactarme directamente por última vez. No sé cómo consiguió un nuevo número, pero un día apareció un mensaje largo, casi dramático, donde afirmaba que todo se estaba saliendo de control y que yo era la única persona que podía ayudarlo a recuperar su estabilidad. Aseguraba que la otra mujer lo había dejado porque, según sus palabras, no estaba lista para una relación seria, cuando yo sabía perfectamente que la verdadera razón era que ella descubrió la magnitud de sus deudas. Nada más atractivo que un hombre que promete fantasías mientras vive del bolsillo ajeno. Él insistía en que yo debía ponerme en su lugar, que no era justo que lo abandonara cuando sabía que llevaba años luchando contra problemas financieros, y que lo mínimo que debíamos hacer era intentarlo de nuevo. Me quedé leyendo ese mensaje con una calma que no había tenido en toda mi vida. Era increíble ver cómo no había aprendido absolutamente nada. Su argumento central seguía siendo que yo debía cargar con él porque ese era mi papel. No respondí. Solo bloqueé el número, como ya lo había hecho con los anteriores. El verdadero cierre comenzó a sentirse cuando mi abogada me avisó que la audiencia final se programaría para la semana siguiente. No necesité asistir porque todo estaba claro, pero aún así decidí estar disponible por si surgía algún problema. No surgió ninguno. El juez revisó la documentación, confirmó que no había propiedades ni hijos y aprobó el divorcio sin complicaciones. Cuando me llegó el correo confirmando que legalmente ya no estaba unida a él, me quedé sentada en la mesa de mi apartamento viendo ese documento como si fuera una fotografía de una vida que ya no existía. No lloré. Tampoco sentí euforia. Fue una sensación extraña, como cuando uno cruza una línea después de caminar mucho tiempo sin mirar atrás. No era liberación inmediata, era una especie de reconocimiento silencioso de que por fin había terminado un capítulo que nunca debió prolongarse tanto. Poco después, su hermana me envió un mensaje breve. Me dijo que había hablado seriamente con él, que le hizo entender que su comportamiento había sido indefendible, y que él seguía tratando de culpar a todos menos a sí mismo. Ella me deseó suerte y me dijo que esperaba que encontrara a alguien que realmente me valorara. Me tomó por sorpresa porque no esperaba ningún tipo de cierre con su familia, pero ese gesto me ayudó a comprender que, aunque él había manipulado a muchos, no había logrado engañar a todos. Hubo una última situación que cerró el ciclo de una forma casi simbólica. Un día recibí un correo suyo, pero esta vez no desde un número improvisado, sino desde el correo que solía usar para asuntos importantes. Era un mensaje corto donde decía que no entendía cómo yo podía vivir conmigo misma después de arruinar su mundo y que deseaba que algún día yo experimentara el dolor que él sentía. Leí y releí ese correo varias veces, no porque me afectara, sino porque me sorprendía la ceguera emocional que lo dominaba. Respondí con una frase que salió más natural de lo que esperaba, que yo no había arruinado nada, que él se encargó de destruir todo lo que tenía y que lo único que hice fue dejar de sostener un edificio que él mismo había dejado caer. No recibí respuesta, lo cual fue un alivio. Con el tiempo, los recuerdos dejaron de doler. No desaparecieron, pero dejaron de pesar. Empecé a salir con mis amigas de nuevo, retomé actividades que había dejado enterradas bajo la obligación de salvar a alguien que no quería salvarse. Mi rutina ya no giraba alrededor de problemas ajenos. No tenía que medir mis palabras para evitar que él se sintiera atacado, ni tenía que planear mis gastos considerando sus impulsos financieros. Y aunque fue un proceso largo, la tranquilidad regresó como algo que siempre debió estar ahí, no como un regalo, sino como un derecho propio que había olvidado exigir. Ahora, mirando todo desde la distancia, entendí que la ruptura no fue una pérdida. Fue un final necesario. Y aunque él siga convencido de que yo destruí su vida, sé que la verdad es mucho más simple, yo solo dejé de permitir que él destruyera la mía.